días, alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, Guido. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a nuestros oyentes que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming en telemetro.com/radio y por Metcon Go. Hoy es martes 26 de enero del año 2021. Y hoy hay varias noticias de interés nacional en el tapete, sobre el tapete. Cambio en la policía, postulación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los temas del seguro social que siguen creando noticia y controversia y polémica. Entre otras, sí. Bueno, empecemos por el tema de Ana Matilde Gómez. Panamá postuló a Ana Matilde Gómez para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella es una persona mega ultra conservadora, antiaborto, antimatrimonio igualitario, o eso dijo en el knockout que le hice hace un par de años cuando era candidata. Pero más allá de tener una persona anti todo esto, defendiendo los derechos humanos, defendiendo y decidiendo acerca de derechos humanos, hay un tema importante aquí y es que ella fue condenada. El artículo 205 de la Constitución le prohíbe, por ser condenada, ser magistrada. Y el artículo 52 de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que la persona nominada debe cumplir con los requisitos exigidos para la más alta función judicial en su país, o sea, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que si aquí no puede ser magistrada, pues allá tampoco podría ser jueza, Guido. Sí, esa es objetivamente la discusión, más allá de las simpatías o antipatías que alguien pueda sentir por la figura de la ex procuradora, ex diputada y ex candidata presidencial independiente y actual decana de la Facultad de Derecho de la USMA, Ana Matilde Gómez. Yo creo que ella, nadie discute que académicamente y profesionalmente cumple con creces los requisitos que se supone debe tener alguien para acceder a una posición que es una posición de un alto honor, que es ser conjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allá llegan solo los grandes juristas. Sin embargo, en vista de que ella en enero del año 2010 fue condenada por por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en una votación controversial, 5-4, 5 magistrados votaron por condenarla, 4 salvaron su voto, y ella no interpuso el recurso de revisión que establece nuestra legislación a esa sentencia, de manera que quedó en firme y ejecutoriada. Fue condenada a 6 meses de prisión, que fueron sustituidos por 40 días multa, pero lo cierto es que ella, tal como lo establece el artículo 205 de la Constitución Política y otro artículo del Código Judicial que no recuerdo el nombre, no puede ser funcionaria del órgano judicial por haber sido condenada por delito doloso. ¿Qué es delito doloso? Aquel que no es culposo. Hay 2 categorías de delitos, los dolosos, que se cometen con la intención de cometerlo, y los culposos, que es cuando es por impericia, imprudencia, etc. Entonces ella fue condenada por delito doloso. No cumple ese requisito y por ende, como bien anotaste, Flor, no cumple uno de los requisitos sine qua non de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el título 3 que establece cómo se compone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también establece las características que debe rodear a los conjueces. Ahora, pero eso debió analizarse aquí antes de proponerla, ¿no? Bueno, allá voy. ¿Qué ocurre? Pregunto. ¿Qué ocurre? Por supuesto. Es que hay una carta que se le está enviando al secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre el particular. O sea, bueno, entonces si... Sería bueno que lo sería buena la aclararan, aclaración, porque claro, desde el momento en que se dio el nombre de Ana Matilde Gómez, no ahora, ojo, porque esto ha tenido varias etapas y periodos. Es más, recuerdo cuando llegó el expresidente Varela, se habló inclusive hasta la posibilidad de un indulto, y se discutió casualmente que no cabía un indulto allí porque no se trató de un tema político. Y nuevamente salta al tapete esta realidad. Y si yo vi la carta ayer circuló la carta. O sea, ¿no debimos ser nosotros antes de postularlo? ¿O es la OEA la que tiene que verificar eso? Allá voy. ¿Qué ocurre? La primera sorpresa para los entendidos en la materia es que antes de tú
proponer imagen en este gobierno en donde para nombrar en altos cargos, tanto en el caso de los magistrados como en el caso del Procurador General de la Nación, se han hecho procesos que ellos llaman psicométricos, ¿no? Con entrevistas me imagino que entre esos procesos, como hay en cualquier designación de estas, se hace un examen de si la persona cumple con los requisitos. Bueno, ¿qué ocurre? Y esto ya estoy en el campo de la especulación, meramente. Nadie discute que la condena y el proceso que se le siguió a la entonces procuradora Ana Matilde Gómez fue un proceso que fue calificado por varios sectores como un proceso amañado. Es decir, a tal punto que en el caso de ella, agotado el derecho interno, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso para su admisibilidad. Y la admisibilidad, el caso fue admitido desde noviembre del año 2018. El informe número 124-18, la petición 178-11, es el informe de admisibilidad en el caso de Ana Matilde Gómez Ruilova. Ese caso pasó a la Corte. La Corte no ha decidido ese caso. Entonces, ya en el campo de la especulación, reitero, la elección de estos con jueces, que hay 4 vacantes, entiendo, se produce en noviembre de este año. Si de aquí a allá la Corte se pronuncia condenando al Estado panameño por la destitución violatoria de los derechos humanos de la ex procuradora Ana Matilde Gómez, ella entonces cumpliría con los requisitos. Queda sin efecto la condena. Exactamente. Es que el detalle a menos aquí que ya es que sepa ella cómo tiene le va una a salir condena. el fallo. Bueno, no sé, a lo mejor se la están rifando, porque es que yo no encuentro otra explicación lógica para esto. Porque, ¿no? o sea, como están las cosas, porque es que ella tiene una condena. Sí. Independientemente de lo que pasó antes, en el récord, después, en su récord, aparece que ella fue condenada. No puede ser funcionaria del órgano Entonces, judicial en Panamá. Allá hay un elemento. Hasta que fallen. Vamos a ver qué pasa, pero en verdad esta nominación tiene mucho que explicar. Sí, pero espérense, pero es que hoy, ahí está la fecha de la nota, 25 de enero del 2021, si se envía la recomendación. Vamos a ver ahora las elecciones. Si la señora Ana Matilde Gómez tenía una condena, ¿cómo ella pudo ser candidata presidencial? No, ese es otro tema. No, pero va en la misma línea. No, pero no atenógenes porque es que las condiciones para ser candidato es que no seas condenado por delito doloso a más de 5 años de prisión. Ella fue condenada a 6 meses. No, o sea, 40, ¿no? 6 meses y cambiado por 40 días. 40 días multa, exacto. Que hay una diferencia entre, y se los digo de la forma más cándida, porque son las preguntas que surgen a raíz del cuestionamiento. ¿Que por qué para presidente sí, para magistrado no? Que para presidente, ¿por qué corrió para presidente? Y por qué ahora, espérate, le está sacando la condena para magistrado. Porque la ley es diferente para los cargos. Los requisitos son distintos, exactamente. Ahora, ciertamente yo debo pensar que tanto ella como la canciller, como la embajadora ante la OEA, como todos los asesores que pagamos, las 3 son abogadas con mucho mérito académico, profesional, con muchos títulos, con acá mucha me están experiencia, preguntando, para el caso de magistrado, con mucha experiencia, han debido analizar esta situación. Para el caso de magistrado vale una condena, no el tiempo. Para el caso de funcionario del órgano judicial, no puedes haber sido condenado por delito doloso. Del todo. No establece independientemente del término. La persona que haya sido condenada por delito doloso mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia no podrá desempeñar cargo alguno del órgano judicial. Artículo 205. Punto. No hay más de la Constitución política, o sea, de la norma máxima jurídica en la República de Panamá. Y el artículo 52 de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la Corte se compondrá de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral de la reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Ahí está. Ahí no hay discusión. No hay discusión, no hay incongruencia. La única incongruencia la plantea la carta que envía el gobierno.
Sí, postulándola. La misma propuesta, eso es todo. Claro. O sea, porque Sí, ahora, es importante que lo así es. aclaren. Ahora, hay que también aclarar. debe aclarar que- el gobierno por qué la propuso sabiendo lo que había, a menos que haya sido un paso en falso o una caída libre propiciada, no sé. Ahora, debo aclarar también que el hecho de que una persona sea postulada por el Estado no significa que que gane la postulación. Es decir, hay unas elecciones Claro, que exacto. se decide en el seno de la OEA por mayoría de votos. Es decir, eso requiere hacer un lobby también para ocupar esas posiciones. ¿Por parte de quién? Del Estado proponente. Es decir, la embajadora de Panamá en la OEA, la licenciada María Roquever, tendría que ponerse de acuerdo con sus colegas para hacerle lobby a Sí, la candidatura de la propuesta de Hay Panamá. todo un proceso Entonces, de lobbying, así pero, es. pero sí me Pero queda... sí es un hándicap en contra el que no reúna los requisitos. Obviamente, sin duda. porque si el tema está aquí en Panamá, el tema va a estar también ante la OEA y va a ser también un elemento importante a tratar. Es que además del lobby, ¿no? recordemos que cuando la ex procuradora Ana Matilde Gómez fue condenada y obligada a abandonar el cargo, eso fue noticia a nivel internacional, en todos o sea, esto no es una todos los cosa que países nadie miembros de sabe. la OEA. O sea, eso fue hace 10 años, es cierto, pero eso fue noticia a nivel internacional. Entonces, dentro del lobby, tener ese hándicap no es precisamente una ventaja. Por eso le digo, puede ser una pisada en falsa, intencional, no sé. Porque realmente, o sea, el hecho de, o a menos que tengan información que no sabemos nosotros, pero nada más la carta como tal, saliendo el día de ayer, no hace mucho sentido, con asesores legales que pudiesen determinar que ella no pudiese ser la candidata oficial por lo que tenía, por la condena que tenía y la condena que pesaba sobre ella. Bueno, creo que hay algo importante que aclarar y esperemos que se aclare durante el día, ¿no? Atenas, Colombia, Ay, la qué hermana República de Colombia tristeza. está conmocionada por la muerte del ministro de Defensa, Carlos Sí, Holmes Trujillo. Carlos Carlos Holmes Holmes Trujillo, Trujillo. por COVID. Por COVID. Qué dolor. Por COVID. Súper joven. Súper joven. Lo que es claro, el tema de la edad, esta es una enfermedad que mucha gente piensa que no afecta, sí afecta, no importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición física de la persona, lo mejor es cuidarse. Creo que ese es el mensaje. Y créeme que el ministro de Defensa de Colombia estaba recibiendo las mejores atenciones posibles. Sí, el hijo ¿no? salía reportándolo cada 5 minutos. De manera pues que Qué dolor, esto es una qué enfermedad dolor. terrible y bueno, aquí hemos tenido noticias durante el fin de semana de personas que han perdido familiares. Por ejemplo, la colega Siria Miranda perdió a los 2 hermanos Muy por lamentable lo de Siria. COVID. Entonces, No solamente a los 2 hermanos, al jóvenes. papá, Padre al también. papá 7 el meses padre antes. 7 meses antes, jóvenes. 34 años. Así es, Sí. y bueno, que la gente haga conciencia de que hay que cuidarse y la única manera de cuidarse es Sí. manteniendo la distancia. Los usando números han ido mascarilla y mejorando, lavándose pero las manos. realmente está en nosotros cuidarnos. Es un tema, chuleta, que cada vez tenemos más cerca. Bueno, Cada vez se lleva gente más cerca y de verdad, oye, de verdad. en el tema que planteé al inicio hubo cambio En la policía. En la policía. Hubo cambio en la policía, Teníamos razón, ¿no? director y subdirector. El Creo director que sí, pero... lo pegamos ahí, director y subdirector. Fueron los 2 que se mencionaron ayer como Sí. candidatos y Sí, esos yo dije quedaron. primero y segundo lugar también Así estos es. dos, así Sí, sí. están. Entonces pusieron a Gabriel Medina, que es policía abogado, como Miranda, y yo creo que los retos más grandes que tiene el señor Medina son poner en práctica el término derechos humanos, que como que se ha olvidado un poco, ¿no? Que haga que las investigaciones terminen en algo y pueda bajar la criminalidad dirigiendo los esfuerzos a eso justamente y no a tosigar ciudadanos. Las expectativas son muy altas. Él tiene 28 años de servicio, a los 30 años se jubila, o sea que en verdad tienen 2 años para hacerlo bien, ojalá lo haga bien y rinda cuentas, no como Miranda, que sale sin dar una sola explicación. Ni Oye, una. y ayer las redes se encendieron con el tema del monto de la jubilación de los directores retirados. Y ahí sí tengo que decir, como dijo el Papa Francisco en la jornada por las comunicaciones de San Francisco de Sales, hay mucha desinformación de gente que copia lo primero que le llega en las redes, en WhatsApp, y lo reproduce. El salario con el que se jubila el comisionado
director de la policía es el salario de comisionado, no el salario de director. El director tiene unos gastos de representación, una serie de privilegios por ser director. El salario es el último salario como comisionado. No llega a $11,000, como decía la gente. ¿Que hay que revisar ese aspecto? Claro que hay que 100%. revisarlo, por supuesto. Pero una cosa es querer revisarlo y otra cosa es exagerar las cifras. Y el tema es que la distorsión que hay ahí es, primero, el número de comisionados. Eso en la policía se ha producido un efecto parecido al de la pirámide del Seguro Social, ¿no? Guardadas las proporciones. Que cada vez hay más comisionados y menos tropas. O sea, el número de comisionados ha crecido exponencialmente. Entonces eso representa un cargo a la hora de que esos comisionados se jubilan para el Ministerio de Seguridad, que es quien sufraga la jubilación hasta que la persona alcance la edad de jubilación del Seguro Social. Siempre queda en otro cargo, además. Y después paga la diferencia. El problema viene por la edad en la cual los están nombrando. O sea, todos vienen a 2 años de... Entonces, ¿qué ocurre? Y va a pasar lo mismo, no pensemos que va a ocurrir algo diferente. En 2 años tratas de subir a comisionado a la mayoría de tus amigos. En 2 años tratas de ascender a todo aquel que estuvo cerca de ti a lo largo de tu carrera. En 2 años vas a tratar de hacer cambios imposibles de hacer. El problema aquí principalmente es más estructural que puntual de la persona. Estamos pidiéndole algo a personas que en ningún momento deben o están en la disposición de hacer cambios. Aquí la Policía Nacional no se está viendo en función de una estructura civil, en función de una estructura con capacidad de poder transformar la vida civil del panameño. Entonces estamos viendo esto repetido desde hace muchos años, no es nuevo. Hoy Miranda, anteriormente el que sea y el que venga. Va a ser lo mismo. Este señor solamente le faltan 2 años para jubilarse. ¿Qué está pensando él ya? Exacto. ¿Está pensando en hacer grandes cambios, en transformaciones de la policía? No, está pensando en Ojalá. jubilarse para poder irse con su último salario. Está bien, perfecto. Y irse con último salario, Claro. si fuera así, todavía te la compro. Pero gran parte de ellos, incluso investigados, después de salir como jubilados con el salario más alto de todos, salen y son nombrados en otras entidades también, como asesores, lo que sea. Entonces tienes doble. Porque sales... nos sangran por todos lados. Porque la jubilación también resulta realmente prematura para la mayoría de ellos. Gente que comenzó muy temprano en la institución y te termina jubilándose antes de los 50 años. Sí, yo no recuerdo si el término de jubilación en la policía sigue siendo 25 años como era antes, o ahora son 30. Creo que son 30 años. Que de todas maneras, como bien anotas, si tú Son 30. Si tú entras a los 22 años, es decir, después que saliste del colegio, Más 30, son 52. hiciste Sales tus 4 siendo años un de Iquibuay ahí. tus 4 años de academia, entras a los 22 años como profesional que entran con el cargo de subteniente. 30 años después tiene apenas 52 años. Es decir, eres un pelado. es un pelado. Bueno, y entonces, en la edad de jubilación actual, si es que no se revisa eso en el diálogo del seguro, son 62 años. Es decir, tiene 10 años en que está recibiendo una jubilación por parte del del presupuesto del Estado, Sí. mientras se jubila con la Caja del Seguro Social, en donde le tocarían entonces, si ha cotizado lo suficiente. No, y el el máximo Estado sigue que pagando de la establece- diferencia. Sí. Hasta los 75 años. Hasta cuando fallezca. Hasta cuando fallezca, Hasta así cuando es. fallezca. Pero la Caja del Seguro Social, a partir de los 62, asume 2.500, que es la máxima, ¿no? Exacto. Y la diferencia... Entonces, ahí hay una distorsión. Ahí vi que el asesor para temas de seguridad, Severino Mejía, se instaló una mesa para revisar ciertos aspectos de El la siempre estructura. vigente Severino Mejía, instalaron una mesa para presentar un proyecto de reforma a la ley de la policía que modifique este tipo de estructura que está ciertamente desfasada. Y ojalá se aborden todos estos temas, porque es que no hay manera de justificar, salvo lo que siempre se dice, que es que a los policías hay que mantenerlos contentos porque hay cierto... Que eso es algo que también, sobre todo este director. Cierto temor a que ellos tienen el uso exclusivo, la fuerza pública, el uso exclusivo de las armas. Este fue el primer director que salió de una academia policial. Este fue el señor Miranda. Es decir, no era militar. Indica que no era militar. No Lo era que indica militar. que el pasado militar de la policía quedó atrás. Oye, imagínense en si hubiera teoría. sido militar. Imagínense. Por eso. Imagínate si hubiera sido militar. Por eso mismo lo aclaro y lo digo, porque realmente esa teoría que existía acerca de tú tienes que tener a la policía tranquila era una policía pasada que había estudiado milicia y quería tomarse el poder. Pero estamos hablando de una policía civil.
que no se ve cada vez que hay protestas en la calle, porque lo último que piensan es la civilidad. Entonces ahí hay un tema, y hay un problema que es mucho más grande de quién pongas. Ahí hay que ver de qué Vamos forma. a ver qué sigue. Eso de la policía civil es muy interesante, porque ese concepto nos ha costado trabajo aprenderlo en Panamá. Fíjate, uno va a Estados Unidos, por poner un ejemplo conocido, y allá el comisionado de policía nunca es visto como un militar. Usa un uniforme para distinguirlo de que es un policía, pero el comisionado es un civil, ¿no? Siempre, hasta en las cómicas, en las cómicas de Batman, el comisionado que era el amigo de Batman, sí, un civil, nadie lo veía como un militar. Porque tiene que poner en orden, tiene que saber de administración, pero sobre todo tienen que aplicar políticas públicas. No se pueden limitar a decir a los policías que repartan tolete. Tenemos que ir a cambio. Pero es que aquí todavía piensan que hay obediencia debida. Entonces, sí, ese repartir tolete, esa orden del día que todavía sale en la policía es el resabio. Que todavía llevemos cuarteles a las subestaciones de policía, el resabio de esa el ripio que llamaba el difunto César Quintero. Bueno, vamos a cambio, pues. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Hoy tenemos como invitado al diputado Juan Diego Vázquez. Juan Diego, bienvenido. Tengo una duda existencial que no me ha dejado dormir. Cristiano Adames habló de las vacunas rusas. ¿Los diputados anuncian vacunas o qué pasa? Hola, bueno, mira, yo lo que creo es que el diputado Adames es un diputado influyente dentro del partido. Él es parte del CEN del partido, es el secretario o subjefe de la bancada del PRD, y yo no dudo que él tenga buenos amigos dentro de las estructuras gubernamentales de salud, por lo que tal vez él sabía y alguien no lo ha querido decir y él sí lo quiso decir. La verdad, estamos tan en la duda como ustedes, pero la cosa es que se hizo el anuncio. Hay que ver ahora cómo lo toma el ministro de Salud, que es quien debe entonces de verdad recibir o no esas vacunas y ver si las va a aplicar. Ahí sí Cristiano no tiene o no debe tener mayor injerencia. Desde ayer, Juan Diego, buenos días. Desde ayer habíamos comentado que el embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges, también miembro del partido gobernante, había anunciado en su cuenta de Twitter que el gobierno de México le había regalado 50,000 vacunas al pueblo panameño de las vacunas Sputnik 5, de las vacunas rusas. Sin embargo, esas vacunas no están en ninguna parte dentro de las fases y el programa que ha por lo menos publicado el MINSA con respecto a las vacunas a las que está teniendo acceso Panamá. Así que esas serían por fuera, como se dice popularmente. Hay que ver quiénes estarían dispuestos a colocárselas. Sí, no, yo creo que esto vuelve al tema de la importancia de que los ministros, en este caso, inclusive el ministro de Salud, le rindan cuentas al país, expliquen algunas dudas que tenemos. Ahora esta se añade a la importante y larga lista de cosas que tienen que responderse, porque si bien es cierto, yo conozco y seguramente ustedes también los comentarios que hay, positivos y negativos sobre esta vacuna en particular, para bien o para mal, ninguno de los que estamos aquí conversando somos quienes deciden si esa vacuna va a entrar y se va a aplicar como parte del programa de vacunación. Por ende hay que escuchar. Y yo creo que ya sea que se acepten o no, el ministro de Salud tiene que presentar buenas razones para hacer o dejar de hacerlo. Y yo creo que eso es lo que el panameño necesita entender. Lamentablemente tal vez no todos están tan pendientes del avance de esta vacuna y de los estudios y los resultados de los estudios y todo esto en otros países como tal vez ustedes y algunas otras personas. Sin embargo, sí es importante que quede claro por qué vamos a aceptar o dejar de aceptar 50,000 vacunas en un momento donde se trata de promocionar la vacuna como la salvación o parte vital de la salvación, no solamente para la salud, sino para la economía del país. Sí, ahora lo triste, diputado, es que ese debiese ser parte del trabajo que en la Asamblea se estuviese haciendo, pero vimos que hubo un interés de citar al ministro de Salud, al ministro de Economía y Finanzas, a la canciller, y todavía eso no se ha concretado. Entiendo que las citaciones no se mandaron. Eso le correspondería al secretario general, Kivian Panay. ¿Ha dado alguna explicación de por qué no ha enviado estas citaciones? No, la verdad que le corresponde al presidente, y aquí yo voy a entrar un poco a decir lo que sé o lo que he consultado, y también un poco a suponer, basado en experiencias pasadas, no solamente de esta asamblea, sino de anteriores. ¿Qué ocurre? El reglamento establece un tiempo en el que tú puedes citar, que creo que es de 2 o 3 días. Tú no puedes decirle a un ministro, que también habría que revisarlo, porque en otros países, como yo siempre digo, tú citas y a la media hora él está allí.
pero aquí el reglamento y la Constitución hablan de 3 o 2 días en las que tú mandas y después la persona viene. Deberíamos nosotros entonces, siguiendo ese procedimiento, dar 2 o 3 días o ponte una semana, pero poner la fecha. ¿Qué ocurre? La Asamblea, en su interés de, no sé, tratar de ser armoniosa colaboración o en otros intereses también que otros conocemos, que es que a veces se doblega a los intereses del Ejecutivo, coordina antes de mandar la citación para que la fecha cuando llegue no sea una imposición de la Asamblea, sino una fecha ya acordada. La excusa que da el presidente de la Asamblea es que él estaba coordinando para esas fechas, pero que sin duda es complicado amarrar las agendas de los 3 ministros de Estado y sentarlos en la Asamblea. Que eso es el primer problema. O sea, el presidente no tiene que pedir el favor de que ellos vayan. Tienen la obligación constitucional de ir cuando la Asamblea bien lo tenga dentro del periodo que ya les comenté y no cuando ellos sientan que tengan el tiempo, porque sin perjuicio de que quiero pensar que están ocupados trabajando para el país, no hay obligación más importante, uno, que una que sea constitucional y 2, un llamado que pese a que la Asamblea tiene el crédito dentro de todo que se merece, sigue siendo la Asamblea Nacional y tiene como órgano del Estado el respeto y la legitimidad que merece o que tiene que tener para esa clase de convocatoria. Sin embargo, ayer hubo un acuerdo entre diferentes bancadas, la diputada Yanibel, el diputado Carles, el diputado Cristiano, diferentes diputados de las diferentes bancadas, el diputado Torres, inclusive la bancada del PRD, y le pedimos al presidente un receso en el que se acordó que ayer se iba a firmar esa citación y se iba a enviar a los diferentes ministros. Hoy debo poder confirmar la fecha, pero se habló preliminarmente de la próxima semana sin falta. Pero bueno, esa sin falta en la Asamblea no es tan sin falta nada, así que vamos a estar pendientes de... ¿Cuál fue la razón del presidente, Juan Diego? ¿Cuál fue la razón del presidente o qué razón les dio de por qué no se envió? Eso que te comento, el tema de la coordinación, es lo que no quería, por lo que entiendo, y más allá de entrar al juicio de valor si está bien o mal, él lo que quería era no mandar una nota que dijera, oye, tienen que venir el 24, y después de que no, yo no puedo, y es que este no puede, y este no puede, o sea, lo que él quería era mandar una fecha que ya fuese cierta, que como digo, por un lado se puede entender, pero por otro también tiene que ver con que el órgano se caracterice. Oiga, venga el 22, y si no viene, téngase las consecuencias. Entonces yo creo que de eso se trata. Pero en momentos de pandemia, por ejemplo, y estoy siendo abogada del diablo porque es que me parece que la rigidez en ciertos casos como que no aplica tanto. Si tú tienes a la canciller, por poner un ejemplo, que es una de las 3 citadas, que tiene una entrevista con Pfizer de última hora y entonces no puede ir a la Asamblea, aténgase a las consecuencias. Si el ministro tiene prendido el rancho en uno de los hospitales o algo de las vacunas, me explico, o sea, hay cosas que en este momento... Mira, ahí está el error usual y yo creo que por eso hay que ser coherente en lo que uno señala. Yo creo que todos los que estamos en esta conversación somos creyentes de la descentralización y somos creyentes de que la política pública no debe ser personalista, sino tiene que ser de ideas y tiene que ser programática, de trabajo. Y si me dices a mí que para todas estas cosas, sin restarles importancia, tiene que estar el ministro o la ministra en este caso, yo creo que para eso hay viceministros. Y creo que en los 2 ministerios hay 2 viceministros, además de un equipo que trabaja con ellos. Y reitero, Flor, y esto es un tema lamentablemente que es producto del descrédito que tiene la Asamblea y que va creciendo lastimosamente, pero no podamos perder de vista, por lo menos desde el punto de vista nacional, pues olvídate de Pfizer, que es una cosa internacional, o de otros países, pero a mí no se me ocurriría, meramente técnica y teóricamente, no se me ocurriría para un funcionario algo más importante que la Asamblea de tu país te llame. A mí no se me ocurre una cosa más importante que esa. Sobre todo cuando la Constitución sí habla de lo que es un voto de censura, que no tiene una sanción legal todavía, pero que sí habla del tema. Entonces yo sí creo que para poder que la Asamblea sea lo que yo pienso que todos aquí queremos que sea, tenemos que, uno, por supuesto, buscar sanearla desde adentro, y eso se hace con cambios al reglamento y con escoger mejores personas, pero también tiene que ser con darle ese espacio para caracterizarse como órgano. Mira, yo nunca, y no pretendo defender las malas actuaciones de mis colegas, inclusive desde adentro las sigo cuestionando, pero lo que no podemos hacer es atacar la institucionalidad, porque aunque ustedes no lo tienen planeado, pienso yo,
el día de mañana alguno es diputado, ¿de dónde va a llegar? A una asamblea que no sirve para nada, entonces ¿para qué vamos a correr? Ahora, diputado. Entonces, si la asamblea que cambiamos la asamblea, ¿dónde la cambiamos? Pero sí me he quedado pensando en lo que usted dice. Me he quedado pensando en lo que usted dice de que esto es como ir a pedirle permiso a un ministro, pero creo que hay una función que le establece a la Asamblea el artículo 161 de la Constitución que involucra específicamente la de citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique el órgano legislativo, y los ministros son ratificados por el órgano legislativo. Entonces, es una función administrativa que tiene la Asamblea, no es pedirle por favor al ministro, sea el que sea. Es, señor, usted ha sido citado y tiene que ir a rendir cuentas. Dígame qué día puede venir en esta próxima semana o algo así. Máximo por cortesía, pero no que no se cite porque el ministro no pudo. Hay una función administrativa de voto de censura que también lo contempla la propia Constitución política. Sí. Ahora, diputado. ¿Por qué no se hace? Es parte de la duda que ahora tengo, ¿no? Yo creo que en la política nos quedamos atrapados en lo que Flor dice. Y yo, por ejemplo, que no me ha tocado ser presidente de la Asamblea, si le soy honesto, y por eso es que no quiero tampoco voy a pecar de inocente, pero tampoco puedo atacar al presidente por la decisión que pudo haber tomado. Yo no dudo que en la coyuntura en la que, oye, la Asamblea citó a 3 ministros de Estado en este momento para responder preguntas en algún sentido críticas o complicadas, coyunturales, que pueden desatar tal vez un enardecimiento de la ciudadanía, que yo llame a uno, como dice Flor, oiga, ¿cómo está, ministra? Mire que la hemos citado, ¿usted cree que puede venir? ¿Qué día? Dígame, para ponernos de acuerdo. Y se me hace la loca, y después se me hace loco el otro, y se me hace loco el otro, porque son 3. Entonces yo creo que ahí está el meollo del asunto, la decisión entre tratar de hablar con los 3 y ponernos de acuerdo los 3, más la Asamblea misma que tiene su agenda, y tratar de decir, oye, vienen esta fecha y se acabó. Yo creo que hay una línea muy delgada entre cómo manejar eso y entre cómo es la armoniosa colaboración y comunicación y dónde está el respeto cada quien a su órgano del Estado. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que deben ir, estoy de acuerdo contigo en que deben enviarles la citación, pero chuleta, del otro lado me pongo en el lado de los ministros, ojo, que estoy de acuerdo, sigo estando de acuerdo y subrayo que estoy de acuerdo. Pero qué pereza ser ministro, ir allá a la Asamblea a que lo chantajeen a un hombre. O sea, porque es que eso es lo que se ve. En todas las, o sea, pero no en todas las comisiones, pero... Ese es el problema de institucionalidad que existe. Claro, por supuesto que sí. Lo acabas de definir muy claramente. Por supuesto que sí. O sea, sí. El pensamiento aquí es, y lamentablemente choca con la realidad, es que vas a la Asamblea que te chantajeen. Claro. Pero es porque la propia Asamblea se ha ganado eso en los últimos años. Y Juan Diego lo está diciendo. Yo entiendo que la Asamblea se ha ganado esto, pero tenemos que respetar. Mira, a mí me dicen a veces, ¿para qué vas a decir que vayan a citarlos, que no lo citen si eso es un circo? Estoy de acuerdo en que es un circo, pero es que es la función constitucional. Y si por un lado decimos que tienen que cumplir con su función, tienen que cumplirla en todo. Sí, o sea, mi única... No, y que también tiene una matiz muy delicada con algo que es con lo que yo me quedo. Uh-huh. ¿Para qué en campaña, y no porque alguno de ustedes me haya hecho campaña, pero para qué en campaña queríamos que gente nueva entrara? ¿Para qué le decimos a la gente que se atreve a entrar en política si al final, por ejemplo, en mi caso... Que me fajé para buscar los votos, que los gané, que creo que he tratado de hacer un trabajo distinto y que queda evidenciado que hago un trabajo distinto, igual que otros colegas míos, no soy el único, ojo, pero entonces, ¿para qué vamos? Si al final no vamos a poder, como bien lo dices tú, hacer nuestro trabajo con otros que también lo quieran hacer. Entonces yo también creo que, por eso digo y reitero, la institucionalidad se arregla en varias vías y no podemos terminar o sea, si la vamos a cerrar, entonces cerrémosla. Pero no puede ser eso de que entonces trabaja, pero trabaja a medias porque te respeto, pero no te respeto. Porque al final sí tenemos que no perder de vista algo. Uno, para que me chantajeen, yo tengo que aceptar el chantaje. Porque ustedes piensan que yo no recibo presiones, o tal vez ustedes como periodistas no reciben presiones. Si los ministros se dejan chantajear, eso es muy problema de ellos. Porque la política es la que es en todos lados del mundo. No crean que los diputados de Panamá somos los peores de los peores. Entonces, al final, si el ministro o la ministra se va a dejar chantajear, allá él o allá ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los ministros no son santos de devoción de nadie. Porque más importante, ellos en verdad no le rinden cuentas a nadie. Porque si yo cito a los ministros y hago todo un trabajo para citarlos y después hago un show en el que no pregunto nada importante y fui a hacer politiquería o a chantajearlos para yo ganarme una plata, mi gente no va a votar por mí de nuevo y estoy fuera. ¿Pero quién los vota a ellos?
Si aquí se reelige el PRD, ¿quién me dice a mí que Héctor no va a ser ministro 10 años? O que Erika Moreno va a ser ministra 10 años. O que Sucre no va a ser ministro 10 años. Entonces también es un tema de la teoría de la democracia misma en la que a quién le rinden cuentas ellos. Entonces a mí, que me critica la gente que escogió por mí, que no votó por mí, pero que me ve, pero ellos no le rinden cuentas a nadie. Porque claramente el jefe de ellos tampoco está en la película, porque el presidente no los llama para preguntarles nada, estoy seguro de eso. Entonces no puede ser tampoco que tengamos gente, sobre todo en el caso del ministro de Salud, que parece un segundo presidente o un rey, un primer ministro, no sé, y entonces no le rinde cuentas a nadie. Y toman decisiones erráticas que nos afectan a todos. Unos dicen que sí vacunaron mal, otros que no vacunaron mal, y ahí nadie los puede llamar, pues porque uno de mis colegas se roban la plata, yo no puedo hacer mi trabajo yo. Entonces yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado, una vez más, no con los diputados. Yo no podría defender ninguna mala actuación, y si quieren hacer una lista, yo les digo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero la asamblea, reitero, la asamblea, que parece una cosa bien filosófica, pero eso es, que no es necesariamente ese que sale en pantalla u otros, tiene que respetarse para poder que eventualmente, si de verdad queremos eso y somos demócratas de verdad, sea mejor. Si no, digámoslo y punto y cerrémosla. Pues eso es lo que algunos creen, cerrémosla. Pero no, yo no soy partidario de eso. Diputado, a propósito del funcionamiento de la Asamblea y de las modificaciones propuestas al reglamento interno, ¿en qué va eso? Se ha especulado mucho de que incluso había negociaciones sobre la posibilidad de que se incluyeran las modificaciones al reglamento a cambio de meter los artículos que se requieren para que precisamente se suba el nivel de ciertas actuaciones de la Asamblea, de meter un camarón gigante permitiendo un segundo periodo, o un tercer periodo más bien. Una segunda reelección. Una segunda reelección inmediata del actual presidente. ¿Cómo va ese reglamento interno y esas modificaciones propuestas por usted casualmente? No esta de la reelección, sino las otras. Bueno, lo primero analizar, ¿no? En el argot legislativo y panameño que no sirve un camarón, porque ya que estamos discutiendo el reglamento, cualquier modificación que vaya atendiendo a cambiarlo no sería un camarón. Camarón es que yo meta algo para modificar el Código Penal en el reglamento. Eso en principio. Pero sin duda, el tema del reglamento, y siempre uso esa comparación para dejarlo claro, existen en este momento creo que 7, ya no 6, propuestas de modificación al reglamento, una del presidente, una mía, algunas de Zulay, otras creo que de Gonzalo González, y creo que había unas cuantas más. Ninguna de esas propuestas, ni la del presidente de la Asamblea, incluía el tema de modificar ese artículo que habla de que un presidente solo podrá ser 2 presidentes en el mismo periodo, porque ni siquiera habla de la reelección continua. Es una prohibición, o sea que nada más puede ser, ponte, el primero y el último año, no puede ser que el primero, el tercero y el quinto, y que no hay reelección, no, te dice 2 veces en un periodo constitucional de 5 años. Y sí es cierto que se discutió la posibilidad de hacerlo, pero yo le soy muy franco. A mí el presidente de la Asamblea, con quien tengo que decir, pese a nuestras diferencias evidentes, tenemos una buena comunicación, jamás me lo comentó. O sea, él jamás me dijo a mí, oye, Juan Diego, me interesa esto, oye, ¿tú qué hablas? ¿Tu bancada? A mí, Juan Diego Vázquez, jamás. A mí me dijeron, y tengo que decirlo, sobre todo algunos miembros a lo interno de la bancada del PRD, que existía esa idea. Pero les digo algo además, para volver a entender la dualidad no la dualidad, sino el panorama completo en la política. Me dicen que la idea la sembraron desde presidencia de la República, para que tengamos una idea de cómo son las cosas de verdad. El tema es que eso al final, como yo lo dije antes, 1, yo no estoy de acuerdo, para dejarlo muy en claro. 2, con Juan Diego Vázquez jamás han negociado nada en contra de mis principios. Yo he llegado a acuerdos en los que, bueno, discutimos esto hoy, esto mañana, pero que yo te diga de que, bueno, yo voto a favor de esta para que tú votes a favor de esta mañana. Yo no caigo en eso, ni lo pretendo diputado, hacer. Aclárenos algo. Cuando usted dice que la idea la sembraron desde la presidencia, ¿se refiere a qué? ¿A la idea de una nueva reelección para el actual presidente de la Asamblea? ¿Esa idea? Eso es lo que yo escuché, correcto. Yo les recuerdo que en presidencia trabaja mucha gente, incluido el señor vicepresidente y ministro de la presidencia, que son familia de sangre del presidente de la Asamblea, y que yo creo que tenemos que entender lo bien que le ha ido al Ejecutivo durante estas 2 presidencias del presidente Castillero. Pero no necesitaba mucho si son, el mismo partido de gobierno, ¿no? Que está en la Asamblea. O sea, pero yo creo que ustedes, obvio, algo, ¿no?, que la gente no termina de entender, y lo digo con mucho respeto, no se entienda mal, es que cada diputado es un mundo. Dice que cada cabeza es un mundo, pero cada diputado es bien especial, cada uno con uno. Y sí, hay 35 PRDs, pero yo creo que podríamos estar de acuerdo, para no empezar a decir yo nombres y buscarme más enemigos de los que tengo,
que no todos los PRD son lo mismo. Entonces, sin duda, yo creo que el Ejecutivo... Sabemos que no todos los PRD son los mismos. Un poco que el presidente Castillero se reelija. No, sabemos que todos los PRD son los mismos, pero esa es una bancada en la Asamblea, es mayoritaria y funcionan a nombre de un partido político que si no le hacen caso le revocan el mandato. O sea, hay un principio que también los mantiene unidos, ¿no? Bueno, yo nunca he visto eso, Atenógenes. Pero puede pasar. Ahora, entiendo, diputado, de su respuesta que esas modificaciones al reglamento tan necesarias, que podrían, por ejemplo, significar que ese malestar que ha manifestado Flor de los funcionarios cuando son citados allá, yo le agrego no solamente eventualmente a ser chantajeados, sino a que los insulten de manera estridente, porque hemos sido testigos de eso cuando han ido funcionarios de la más alta jerarquía, incluso de entidades independientes constitucionalmente como la Autoridad del Canal de Panamá, y reciben una serie de epítetos y de insultos basados en la, entre comillas, inmunidad que otorga el cargo de diputado. Pues parte de eso podría, porque yo sí creo, y yo vi el cuestionario que se elabora para la citación de estos ministros, y me parece que eran preguntas puntuales que estaban bien encaminadas. El problema es cuando se sale del libreto, no para preguntar o repreguntar algo que surge de lo que dice el citado, sino para insultar. Y eso a mi juicio habría que reglamentarlo para que no se dé espacio a ese tipo de exabruptos. Pero es que mire, ahí es donde usted y donde la gente, y por eso siempre yo insisto en que la fiebre en este caso no está en la sábana. Por ley, y la ley y el reglamento lo dice, yo no sé, tal vez en 10 o 15 artículos, quien dirige el debate tiene ese poder de dirigir el debate. Y si yo, por ejemplo, fuera presidente de la Asamblea y yo veo que cualquier colega de cualquier bancada empieza a insultar de manera vehemente e inapropiada a un ministro, no a cuestionar, porque yo soy lo que cuestiona, pero a insultar a cualquier persona, no importa que sea ministro, porque para mí la jerarquía es lo menos importante, porque ahí fue Saúl Méndez y también lo trataron muy mal y no se justifica porque no es ministro, por supuesto que no se justifica. El presidente de la Asamblea tiene que decir, oiga, diputado, paren un momentito, usted me para esto en este momento o yo le quito la palabra, así de sencillo. O los otros colegas también pueden hacerlo, ¿no? El presidente ya tiene ese poder, ¿por qué no lo ejerce? Entonces, ¿el problema qué es? ¿Es el reglamento? ¿Es la Asamblea? ¿Soy yo como diputado o es el presidente de la Asamblea? Pero, diputado, eso tampoco lo hace ningún diputado a la hora que otro diputado hable acerca de cualquier otro ciudadano común que ni siquiera tenga poder. Y ni uno lo he visto hacer eso. Nadie llama, y pueden hacerlo. No lo hacemos nosotros, el llamado al orden por el reglamento lo hace el presidente. Está bien, Juan pero Diego si quisiera, no le puede quitar la palabla a un diputado. No, pero puede hablar después de él. Pero puede hablar después de él, como hacen con otros temas. Pero es que ahí no se quieren... Es que, no quieren pisarse las colas. El llamado al orden lo puede hacer cualquiera. Exacto. Solicitándole al presidente que ponga orden. Eso lo puede hacer cualquier diputado. Pero la cuestión de orden se puede pedir después de una intervención. O sea, yo no puedo interrumpir a un orador. Pero se presentaría un precedente si lo hicieran incluso después. Pero es como si no quisieran pelearse entre ustedes porque después los acuerdos y la cosa... Entonces se siente que en el fondo es una complicidad por omisión. ¿Me explico? No, pero es que complicidad sería actuar de la misma manera. Complicidad sería decir que lo tolero, que estoy de acuerdo. El silencio dice eso. Lo que pasa es que nosotros hemos en varias ocasiones, y puedo hablar por mí y por Gabriel, me parece que somos los que lo hemos comentado tal vez más, pero yo puedo buscar las intervenciones del Pleno en las que yo he dicho que yo no estoy de acuerdo con la lanzada de epítetos que se dan desde la Asamblea. Lo que quieren entrar algunos es que yo salga específicamente a defender que no ataquen a X o a Y persona o que no se haga lo que se hace. Pero yo creo que tenemos que entender que esa inmunidad de la que ustedes hablan, que tiene un sentido, se está desvirtuando. Sentido que puede acabar cualquier persona que dirija el Parlamento. Y eso es lo que no se ha querido hacer. Porque sí hay diputados que señalan que no es correcto lo que se está haciendo, así como hay otros que se ríen, porque hay de todo en la Villa del Señor. Yo creo que no podemos tampoco entrar a que tiene que ser necesariamente un diputado, que no es quien dirige el debate, quien empieza a señalar lo que es o no es correcto. Pero sí hay varios diputados que han dicho no estar de acuerdo con las actuaciones específicas en las que se ataca, sobre todo en este caso, contra particulares, más que contra personas que trabajan propiamente en el gobierno. Es que no solo es, porque el cuestionamiento es válido a cualquier diputado, pero el tema es el respeto, es la falta de respeto hacia el propio ciudadano común. Palabras que no son propias para la investidura que tienen.
Es lo mismo que ver al presidente de la República diciendo malas palabras. Así ve la gente a cualquier diputado que diga malas palabras o que insulte deliberadamente a un ciudadano. Ese es el detalle y eso va en desmedro de la buena imagen del propio órgano del Estado, ¿no? No, completamente de acuerdo. Y además para eso hay un código de ética. Yo creo que es supremamente importante que revisemos el código de ética, que se revise el reglamento y que estas actuaciones tengan sanción. Que si me preguntan a mí, ya hoy las tienen. En la Comisión de Ética, credenciales, ética parlamentaria y reglamento de la Asamblea. Lo que sería bueno es que alguna persona que se sienta agraviada, que son quienes pueden denunciar, hagan la denuncia correspondiente. Yo sí creo que sin duda se han dado casos de diferentes diputados y diputadas que caen en un irrespeto evidente y flagrante y que eso no es correcto. Yo creo que ahí el presidente de la Asamblea, yo reitero esa importancia, tiene que poder dirigir el debate porque es algo que se ve en todos los países del mundo, pienso yo, y que el presidente de la Asamblea, en los casos que yo lo he visto, tiene el liderazgo y tiene la certeza y la determinación de corregir esos errores en el momento y saber que eso no ocurre. Ustedes ven los del Pleno, pero yo no les puedo terminar de contar lo que pasa en las comisiones. Yo he visto presidentes de comisión que de manera correcta, cuando una diputada o un diputado están haciendo un uso estridente y demasiado exagerado de la palabra con insultos, cierran la sesión y se acabó y nos vamos. Entonces yo creo que esas son actuaciones que también tenemos que ponderar como correctas y que hacia allá tenemos que ir para corregir el rumbo del manejo de la Asamblea o de los diputados de la Asamblea. Gracias, Juan Diego, por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo. Vamos a un último cambio comercial. Saludos. ¿Cómo no? Buenos días. Gracias. Regresamos. Esperamos que no hayan escuchado todo lo que hablamos. No, pero es que estamos viendo, es que antes de la entrevista con Juan Diego Vázquez vimos el tema de la magistrada, la ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez. Ex procuradora de la Nación. Y su postulación ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay un tema, y que más allá de las simpatías, o más allá de si es conservadora o no, tiene que ver con un asunto legal y que creo que no puede ser pasado por alto. En el momento en que se emite la nota y en el momento en que se analiza su postulación, y ya insisto, no tiene nada que ver con la simpatía, es un tema legal, es un tema y que ni siquiera tiene que ver con el grupo político que pudiese estar en contra o a favor de ella como funcionaria. Hay un tema legal que primero debió resolverse para hacer la postulación de forma correcta, porque evidentemente esto va a saltar a la hora que eso vaya al cabildeo internacional. Sin duda, O sea, sin duda. Y ya te digo, es. salvo que se haya hecho, y a pesar de haberlo hecho, y saber, es decir, a sabiendas de que no cumple con uno de los requisitos fundamentales establecidos en el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no es cualquier cosa, es la Convención Interamericana de Derechos Humanos la que establece ese requisito, se hayan tomado el riesgo de que, como es posible que la Corte, en el caso de ella, falle de aquí a noviembre a su favor y en contra del Estado panameño, ella le sea borrado eso de su récord policivo y entonces cumpla los requisitos, pero eso es un riesgo y hago constar que, salvo que la Corte Interamericana esté filtrándole a los estados parte las decisiones con antelación, cosa que yo dificulto mucho, es un riesgo muy claro. En mi osado. caso particular me parece una muy buena postulación. Pero sí, obviamente es buena académica, pero los requisitos son los requisitos. Los requisitos. Puede haber cuestionamientos y críticas a su posición, pero es que hay jueces conservadores, jueces liberales, jueces de todas clases. En todas partes del mundo hay jueces con diferentes posturas. Ese es un punto, pero no estamos refiriéndonos a ese punto. Nos estamos refiriendo a la parte legal. Bueno, pero que sí debió haberse resuelto antes de la postulación. Bueno, a ver si ellos tenían información en la corte. No dejamos por fuera, y yo creo que debemos analizarlo mañana con calma. Bueno, pero no el podemos tema del dejar de seguro decir, social. El seguro social sigue siendo foco de permanente cuestionamiento. Por supuesto. Ahora hay una corredera para que se reciba las remodelaciones. Hizo que es una empresa en la ciudad hospitalaria del famoso, mal ahora puesto ese nombre, Hospital COVID,
Y eso no ha sido ni siquiera refrendado por la Contraloría todavía. No. Entonces, es escándalo tras escándalo. el apuro trae Ponen- cansancio, pero trae ponen la escándalo carreta también. antes de los bueyes. Y Comenzaron no a han- cantar victoria de que todo estaba listo con la Ciudad del Salud y ahora aparecen estos casos. No, y ahora tampoco han presentado la denuncia de los guantes robados, tampoco han explicado por qué se suspendió la entrega de medicinas a domicilio para los adultos mayores, tampoco han explicado el asignamiento en el call center del Dorado que conversaste ayer. Sí, nada. Y tampoco han explicado el no pago de la licencia de gravidez a las mujeres que llevan años cotizando, pero que fueron suspendidas de sus trabajos por la Bueno, pandemia. hay- Demasiado escándalo, Hay tan que, poca explicación. hay que poner la lupa sobre la Caja del Seguro Social ahora que estamos a puertas del diálogo. Así Se es. instaló formalmente, se hizo la presentación, pero falta por definir eso. Bueno, y lo último es las playas. No hay playas para los no colorenses los fines de semana. Aquí Pero no yo no se entiendo sabe por qué abrir la o misma. cerrar. No, Aquí pero no se sabe espérate. controlar. Pero la medida que están tomando en Colón debiese ser la misma medida que se tome en todos lados. Por supuesto. O sea, abre la playa entre semana para los residentes. El tema es que no haya aglomeración en la playa. Hoy hay ¿cómo confer- permitieron que tanta gente se fuera para esa playa el fin de hoy semana? hay conferencia de prensa, hoy es martes, hay Sí. conferencia de prensa y hoy debe haber algún anuncio. Porque Ojalá. se han reducido 30.3% los contagios en las últimas 2 semanas. No, y en Entonces- el caso y el caso de San Miguelito todavía es mayor en la disminución de los contagios. Pero de verdad, lo que ocurrió en Colón, la decisión esa me pareció perfecta. Entre semana abran la playa y los fines de semana controlen el flujo de gente en la playa. Eso es todo lo que se está pidiendo. Y así debería ser con todas. Así debe ser con todas, sí, ¿no? Así como tiene un cerco sanitario, Y el con, cerco, y cerco en con la playa, parques y áreas públicas pues. también. Así es, totalmente válido. Terminamos. Hasta mañana. Chao. Nos vamos.